Mira para allá. ¿Oyeron a la muchacha? Sí. Sí, nos dijo algo. Bueno, Dios les bendiga. Me alegro verles. Como dije, vamos a ser breves hoy. No porque el material es fácil y breve. El material, pues se han escrito libros y libros y libros. Es porque ustedes ya dominan el material. Ya hablamos bastante de la gracia. Hoy solo vamos a hacer unos comentarios sobre Romanos. Eh, Romanos 5. Ah, no, 4. 4, sí, ahí Del les 1 al tengo. 8. A ver qué pongo aquí. Míralo aquí. 4 del 1 al 5. Ok. Ahí Del 1 quedamos. al 8, ¿era? Del 1 al 8, perdón. Sí, Jenny me corrió, es cierto. Del 1 al 8. No sé por qué puse del 1 al 5. Bueno, Entonces, en el libro dice del 1 al 5, pero tú nos habías dicho del 1 yo al 8. añadí del al 8 porque hay un elemento allí que quiero, por eso no me gusta cortar mucho de la palabra, porque hay cosas que hermenéuticamente hay que añadir. Entonces hay que observar. Entonces, alguien que nos presente en oración y alguien que nos lea el pasaje. Y así empezamos, ¿no? Perdón. ¿Quién es la valiente que quiere orar? Yo oro, hermano. Hermana, estamos esperando la hermana. Bueno, Padre Santo, venimos ante ti, ante tu presencia. Te pedimos que seas tú con nosotros Ay, sí, Padre. a entender, Señor, lo que es esta clase, Señor, para poder transmitirla como tú lo deseas, Señor, que no sea lo que nosotros argumentamos, sino que sigamos conforme es tu palabra. Dale también al hermano Vidal, Señor, la sabiduría para sabernos instruir y nosotros abre nuestro entendimiento espiritual también. Pido por aquellos que no se pudieron conectar, por la hermana Angélica también que no se siente bien, que seas tú dándole salud. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, ¿quién quiere leer el capítulo 4 del 1 al 8 de Romanos? Por favor. Si quiere lo leo yo, hermano. Listo. Dice que pues diremos que yo Abraham, nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Al 8 nomás. Ok. Hasta ahí. No, pero está bien. Gracias. Uh-huh. Ok. Voy a dar un trasfondo de este pasaje porque el libro de los Romanos es uno de los libros más complicados para los creyentes. Es complicado porque aún los que son muchos de los eruditos, muchos comentaristas, muchos teólogos no saben qué hacer con el libro. No saben decir si es un tratado teológico, si es un libro de polémica, de argumento. No saben qué decir. El libro está tan lleno de teología profunda en todos los aspectos que sería injusto yo decirte esto es lo que es el libro romano y se acabó. Yo no tengo esa autoridad y aún los que tienen sus títulos de doctorado, que han hecho
sus estudios en esto. De hecho, tengo aquí, déjame ver si lo encuentro. Estoy mirando. Where's that book? Pero lo hubiese sacado. Perdonen, estoy buscando aquí para que lo vean. Ay, Dios mío, yo lo tenía aquí. Ah, míralo aquí. Miren este libro. ¿Lo ven? Esto es un comentario del libro de los Romanos. Wow. ¿Ok? Tiene 1012 páginas. ¿Ok? Traté de leer parte. ¿Ok? Lo intenté y el cerebro ya me... El autor, que se llama Douglas Moe, yo tengo varios libros de él, él es profesor allá en Illinois, y él vino de visita al seminario de Dallas y me autografió el libro. La versión, nueva versión internacional en inglés de la Biblia, él es el editor general. Así que me imagino que ese hombre sabe bastante del libro de los Romanos. Y cuando leo la introducción, él mismo me dice, mira, hay varias opciones. No podemos decir que el libro de los Romanos es esto o esto. El libro romano es muchas cosas y desde siglos pasados, muchos teólogos. Yo tengo otro comentario allí de Martín Lutero. Martín Lutero hace un comentario. Juan Calvino hace un comentario de Romanos. Mucha gente hace comentarios del libro romano. Romano es un libro bien profundo. Entonces, lo que sí la mayoría de los comentaristas están de acuerdo es que Romanos empieza, los primeros 2 capítulos y parte del 3 empiezan en general a la iglesia de Roma. La cuestión es que la iglesia de Roma es una iglesia compuesta de judíos y romanos. ¿Ok? Entonces, Pablo le tiene que escribir a ambos grupos. El problema es cuando ciertas personas quieren tomar el libro romano y ven algo que Pablo le dice a los judíos en su contexto y quieren extrapolarlo, especialmente los capítulos 9, 10 y 11, que son los 3 capítulos más polémicos del libro de los Romanos, porque la interpretación de qué es lo que él está diciendo allí, muchas personas lo ven de distintas maneras. Yo no voy a entrar a esa polémica. Lo que quiero darte el trasfondo de este pedazo, Romanos 4, del 1 al 8, que el autor, el hermano Ramsey, que fue el autor de nuestro libro que estamos estudiando, de guía, él utiliza como ejemplo, es un buen ejemplo, buenísimo ejemplo. Entonces, él lo que quiere es usar de ejemplo, pues, esta cuestión de la gracia y las obras. Entonces, en este pasaje, de Romanos 3 a Romanos 8, mayormente Pablo le está hablando a los judíos en Roma, ¿ok? Cuando lees el contexto, léalo con tranquilidad y vean que él está explicando algo a los judíos, porque los judíos tienen un problema. Los judíos en Roma, los judíos en Galacia, los judíos en Éfeso, los judíos alrededor del Imperio Romano, y lo vemos en Hechos capítulo 15, los judíos, cuando se transicionaron de la ley, el problema es que ¿qué es lo único que ellos conocían? La ley. Entonces ellos estaban bien familiarizados con obedecer la ley. Es más, aprendieron a obedecer la ley a las malas porque ellos habían sido unos idólatras, perdieron su reinado, perdieron su tierra, fueron desterrados, regresaron del destierro después del imperio de Ciro el Persa, según fue profetizado por el profeta Jeremías, y luego 430 años antes de Jesucristo se cierra la Biblia. Ellos ya entienden que el Viejo Testamento se cierra, pero ahora ellos están en el Nuevo Pacto y los judíos no saben, tienen que aprender cómo vivir bajo la gracia, bajo el Nuevo Pacto.
el pacto que se prometió en Jeremías capítulo 31, versos 31 al 34, que es el capítulo del nuevo pacto. Ese capítulo también es controversial. Hay tradiciones cristianas, hermanos nuestros, que creen que ese capítulo no fue escrito a los judíos, que fue escrito a la iglesia del Viejo Testamento. Pero el problema que este servidor tiene es que dice, he aquí, él le habla a la casa de Judá y a la casa de Israel. Entonces ahí tenemos que entonces debatir a quién Dios le estaba hablando. ¿Está hablando a la iglesia o la casa de Judá y casa de Israel? Entonces ahí entra la polémica, pero todos estamos de acuerdo, todos, que es el nuevo pacto. ¿Ok? Y bajo el nuevo pacto, el judío tiene un problema. ¿Qué hago? Sigo matando corderitos. Sigo yendo al templo de Jerusalén, porque todavía cuando se escribe Romanos, el templo todavía existe. Entonces, los judíos empezaron a recibir persecución porque ellos no estaban guardando, dicen, pues yo no puedo matar corderitos porque el corderito ya murió. ¿Cuál fue el corderito que murió por nosotros? Israel. O el cordero que quita el pecado, como dice Juan el Bautista. El cordero que quita el pecado del mundo. Entonces los judíos tienen este problema y circuncidan a sus niños, sus varoncitos al 7º día, 8º día. Y ellos no saben qué hacer. Y algunos de ellos tuvieron la osadía de decir, en su equivocación, fueron y empezaron a robarle la paz a los no judíos en Hechos capítulo 15, diciéndole a los hermanos, oye, tienen que circuncidarse, porque si no, no son salvos. Tienen que seguir la ley. Y Pablo tiene que pelear ahora como judío y como rabino y como fariseo. Él dice, no, 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 eso no es así. ¿Ok? Porque se le había metido en la mente a no todos, pero a algunos judíos se les metió en la mente que la salvación había llegado por obedecer la ley. ¿Ok? Y eso fue lo que hicieron cuando se metieron en la iglesia de Gálatas, no sé si dice Gálatas, bueno, Gálatas, en Galicia, okay, la región se llama Galicia, una región en Turquía. Y ellos empezaron a pervertir las iglesias de Galicia y a decirle que, ustedes no son salvos si ustedes no guardan la ley. Y tienen que hacer estas obras. Ahí es donde está la polémica, para que ustedes entiendan. Ahí es de donde viene la polémica de salvación por obras y salvación por gracia. Eso yo lo expliqué un poquito en la semana pasada, en mi comentario, ¿verdad? Entonces, él está aquí, Pablo, en los primeros 3 capítulos, le está diciendo a los judíos, miren, muchachos, voy a decir algo a ustedes los judíos allá en Roma. Nuestro padre, Abraham, antes de ser circuncidado, él creyó a Dios. Miren qué interesante el verso. Vamos a hacer un poquito de exégesis aquí. En el 4. A ver si ven la palabra clave. Dice en el 1 que pues, ¿qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Ok, si él dice nuestro padre según la carne, ¿a quién ustedes creen que habrá? ¿A quién ustedes creen que Pablo le está hablando aquí en este verso? Judíos. Los judíos. A los judíos. Así que por favor, le digo a los hermanos, a muchos estudiantes, por favor, lean el texto en lo que es su contexto. Aquí hay un judío, un rabino judío, porque Pablo era un rabino, era un maestro y de los mejores.
Él está hablando a su gente, que es lo primero. Tengamos eso claro. Él no le está hablando a los mexicanos de Oaxaca, ni de Monterrey, ni a los puertorriqueños de Puerto Rico. ¿Okay? Le está hablando a los judíos. Eso es lo primero. Ok, le dice, bueno, vamos a tomar a nuestro papá, Abraham, vamos a cogerlo a él de ejemplo. Y dice, el verso 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, entonces vamos a llegar a esa clase de la justificación, hablando de ser hechos justos, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Y eso lo leímos en Efesios capítulo 2 la semana pasada, que la salvación es por gracia y no por obras para que nadie se Glorie. gloríe. Ok. Entonces aquí, verso 3, porque ¿qué dice la escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cuál es la palabra clave en ese? ¿Qué creen ustedes que es la palabra clave en verso 3? Fe. Le creyó a Abraham. La fe. Ok, la fe, pero ¿cuál es la palabra? ¿Le digo la mano a Lupita? Creer. Le creyó. Creyó. No creyó. Juan 3:16. Porque de tal manera amó. Dígalo, alguien que me lo repita. Porque de Porque tal manera que amó Dios al mundo que dio su único hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga ¿para vida que eterna. qué? ¿Para que Todo todo? aquel que cree, crea, en él crea. Para que no crea. ¿Qué le dice ustedes se acuerdan la historia del carcelero de Filipos? Cuando Pablo estaba encadenado con Silas a medianoche, estaban en el cepo y hubo un temblor y cayeron las cadenas, se abrieron la cárcel y vino el carcelero y se iba a matar. Creer. Y él le dijo, ¿qué haré para ser salvo? ¿Y qué fue lo que le dijo Pablo? Cree en todo. Cree. El que cree. Si Cree. Cree en el crees, Señor Cree en el Jesucristo. Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ven el asunto aquí. cree. Entonces, lo que Vidal quiere enfatizar es que tengamos cautela, no es que no lo hagan, pero tengamos cautela en atacar el hacer obras y convertir la polémica en un problema de obras contra fe. ¿Ok? Porque ese no es el problema. Esa polémica es local de Romanos por causa de la ley que entendían los judíos que habían llegado al punto que pensaban que las obras de la ley salvaban. Y la evidencia está en Hebreos, donde Hebreos dice que la sangre de los animales no podían quitar el ¿qué? El pecado. Pecado. Y en Gálatas, Pablo dice claramente, no eres salvo por las obras de la ley. ¿Cuál ley? La ley dada a los judíos. ¿Okay? Esa es la polémica. Porque a Gálatas a la iglesia de Gálatas se le habían infiltrado maestros judaizantes diciendo, hagan esto, porque está aquí, está en Levítico, hagan esto, circuncídense, porque ustedes son ahora parte nuestra. Lo que pasa históricamente, sí, por favor, Israel. O quisiera hacer un comentario, hermano, Sí. con respecto a lo que nos dijo al principio, acerca de tener bien en cuenta cuando uno va a interpretar la escritura sin tener en cuenta el contexto, porque precisamente en la actualidad los grupos estos judaizantes usan, creo que es el capítulo 9 de Romanos, donde dice que fuimos injertados en el olivo, algo así, ¿no? Sí, nosotros Y hemos eso sido injertados, sí. Y eso lo relacionan en que como olivos injertados debemos de guardar las leyes. Esa es una interpretación correcta, porque eso echa por tierra todo lo que Pablo explica y todo lo que el libro de Hebreos explica.
Lo que ellos no entienden es que nosotros hemos sido injertados al olivo para salvación. Participantes de la salvación que se le prometió ¿a quién? Israel. A Israel. A nadie puede decir no, que la salvación fue prometida. No, fue a Israel primero, a un señor llamado Abraham. Vamos al capítulo 15 de Génesis. Por favor. Creo que es el 15. Si no es el 15, va a ser el 12. 15 del 1 al 6, creo que es. Vamos a ver. ¿Sí? De la promesa, ¿verdad? Sí. 15 del 1 al 6. Pero hay algo que quería enfatizar y tienes razón, es el verso 6. Pero el 12, el 6 es lo que está con... Ok, el 12:3, Génesis 12:3, por favor. Alguien que lo lea. Dice, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Todas las familias de la tierra, todos los boricuas, todos los cubanos, todos los mexicanos, todos los japoneses, todos los argentinos, todos los surafricanos, todos los chinos, los rusos, los ucranianos, los franceses, van a ser bendecidos por Por la Abraham, promesa. por la promesa de Abraham. Dada a Porque Abraham. por Abraham es que va a venir la simiente de la mujer de Génesis 3:15. ¿Ves? Esto sigue una línea perfecta. Entonces, Pablo tiene que volver a Abraham, a los judíos, y decir, no, vamos otra vez, vamos para allá y vamos entonces a mirar, a ver el problema. ¿Dónde es que ustedes fallaron? Ustedes se quedaron con la ley de Moisés, pero la ley de Moisés no salva. La ley de Moisés es buena porque es la ley de Dios, pero precisamente lo que Dios te está diciendo es que tú y yo somos incapaces de seguir la ley de Moisés. ¿Quieren la evidencia? Ustedes sinvergüenza judíos no han podido guardarla. Léanse el capítulo 2 y el capítulo 3 de Romanos, que preceden al capítulo 4, lo que leímos, donde Pablo está diciendo, ustedes no han podido, por cuanto todos pecaron. Y tú eres un hipócrita que dices que no matas y hurtas, pero hurtas o mientes o haces esto, haces lo otro. ¿Entiendes? Él está diciendo a los judíos, miren muchachos, ustedes no han podido nunca guardar la ley de Moisés que se le dio en el Sinaí. Y una de las cosas que hizo la ley de Moisés era convertirlos a ustedes en nación y luego demostrar que aún así ustedes son incapaces, porque detrás de la ley va a venir alguien a enseñarnos perfectamente la ley. Jenny. Y si uno se puede analizar más, la ley, la fe y la promesa vino antes de la 400 años después de la promesa vino la ley. O sea que la promesa es por la fe y no por las obras. Exacto. O sea que el asunto empieza con Abraham, por lo menos a revelarse. Viene desde antes porque Abel, ¿ustedes creen que Abel era salvo? Bueno, yo lo creo. No me lo dice la Biblia. La Biblia no dice Abel era salvo. Pero la Biblia me habla de la justicia de Abel. En Hebreos capítulo 11 menciona a Abel. Sí, cierto. Así que tengo buena referencia para pensar que Abel era salvo. Pero ¿por qué Abel era salvo? No fue por matar corderitos, que eso es lo que él hacía. Era porque Abel creía en Dios. Y lo mismo, Enoc caminó con Dios, amigo de Dios. Noé, Dios lo salvó porque él creyó. Si no me equivoco, hermano, perdón,
Sí, La por favor. primera mención de la palabra gracia es o es más bien en el capítulo 6 donde habla de Noé, ¿no? ¿O cuál es el 9? Que O el 6, halló no recuerdo. gracia, Noé Y halló gracia en Dios, ujú. halló en él, al creerle a él. Y lo enfatizo porque ustedes son, y bueno, obviamente el maestro, pero lo que quiero enfatizarle a ustedes como maestro para que lo enfatice la iglesia es que esto es lo que le vamos a enseñar a la gente. Esto es lo que vamos a predicar a los vecinos, a los amigos. Vamos a decirle, esto es lo que le vamos a decir. Que el asunto es que estando muertos en nuestros delitos y pecados, es una realidad, eso es lo que somos, muertos. Entonces, el pensar que podamos hacer algo es imposible, porque no podemos medir lo que la ley dice que midamos, que es una perfecta obediencia, y la única vez que la raza humana ha obedecido perfectamente a Dios, bueno, ha sido 2 ocasiones, 2 hombres diferentes. ¿Cuál fue el primer hombre que por un tiempito estaba obedeciendo perfectamente a Dios? Adán. Adán. Adán obedecía perfectamente a Dios porque lo único que él tenía que hacer era darle nombre a las criaturas, trabajar en la tierra, andar con su mujer, amarla, quererla. Ella era pues su costilla, ¿no? Pero un día dejó de obedecer. Pero luego vino un hombre perfecto y dijo, ok, lo que Adán no hizo, lo voy a hacer yo. ¿Quién fue ese? Jesús. Jesús, el corderito. El corderito tenía que ser sin mancha, sin defecto, perfecto, para poder ser sacrificado, según Éxodo capítulo 12. El corderito que murió en la cruz del Calvario era sin mancha, perfecto y sin defecto, para que pudiera medir la santidad de Dios y poder contrarrestar el pecado, que es lo contrario. ¿Ves? Ahí es donde está la propiciación. Pero el lenguaje de Romanos es, oigan, judíos, esa ley que Dios le dio, que es buena, es meramente una ley. Son obras para hacerlo ustedes nación, y dentro de ella hay unas leyes morales, están las leyes ceremoniales. Son categorías artificiales, no me gusta usarlas mucho, pero están allí. Pero vamos a ir donde Abraham, y el asunto es qué fue lo que hizo Abraham. Y ese verso 3 del capítulo 4 de Romanos, la palabra clave es cree. Creyó. Cree. Entonces, algunos de ustedes mencionaron fe. Exactamente, sí, porque ¿qué es la fe? Alguien que me diga qué es la fe. Creer. Sí, envuelve. Según Hebreos capítulo 11, verso 1, si quieren anotarlo por ahí. Es pues la fe, la certeza de lo que se certeza de lo espera que y no la se ve. convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando tú estás en el acto de creer, el verbo creer, lo que estás haciendo es que estás ejerciendo lo que dice la definición de Hebreos 11:1. Y ahí es donde entra el misterio. Algunas tradiciones dicen que según Efesios capítulo 2, lo que leímos la semana pasada, la clase pasada, que Dios es el autor de la fe porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, la lógica de algunos teólogos es, pues la fe es de Dios. La fe es de Dios. Entonces, en parte tienes razón, que Dios es el que abre nuestros ojos, nosotros estamos muertos. Ok. Hay otros que dicen, no. Si Dios es el que te hace creer, entonces en ningún momento tú le aceptaste, sino que Él te obligó. ¿Ves la polémica?
Entonces entran en unas peleas innecesarias. Yo era uno que estuve de un lado, luego me moví a otro y después no sabía qué hacer. Y la verdad que yo acepto ambas. Bien difícil para uno hacerlo, pero tengo que vivir por fe entendiendo que misteriosamente, de alguna manera, que yo no entiendo, ningún teólogo, por más que tenga doctorado, por más seminario que haya ido y por más libros que haya escrito, tiene el derecho a decir que él o ella saben exactamente cómo es que funciona esto. Porque eso es un misterio de Dios. Y solo Dios sabe cómo fue que el Espíritu Santo vino donde ti, te abrió los ojos, pero a la misma vez tú tomaste la decisión. Porque si tú no tomas la decisión, entonces ya no es una, perdón, ya no es cuestión de que Él te va a salvar porque creíste, es cuestión porque Él te obligó. ¿Entiendes? Y nosotros no somos robots. ¿Entiendes? Entonces hay una polémica y yo prefiero quedarme en el medio y decir, bueno, yo no sé. Dios tuvo misericordia, ya voy, hermana, Dios tuvo misericordia de mí, abrió mis ojos y yo la acepté. De la misma manera, si yo lo hubiese rechazado, iba a ser condenado, ¿verdad? No entiendo, pero sé qué pasó. Hermana Lupita. Pues la misma palabra, o sea, dice, ¿verdad? Que él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Tanto como el hacer. Ujú. Entonces, cuando dice él produce el querer como hacer, el problema que tenemos, el único problema con el cuidado que hay que tener con ese pasaje, es que Dios es soberano. Ujú. Y eso no lo podemos quitar. Y ese es uno de las bases fuertes de nuestros hermanos reformados. Pues ellos todos dicen, pues Dios es soberano. Y yo le digo 100% de acuerdo. Dios no solamente es soberano, Él todo lo sabe. Ujú. Y Él sabía quién se iba a salvar. Y Él sabía cómo se salvar. El misterio es cómo Él sabía, habiendo dicho que nosotros íbamos a tomar la decisión. Pero sería difícil, lo que estoy argumentando es, no puedes divorciar la idea de que Dios es soberano y que la palabra predestinación está en la Biblia y tenemos que vivir con esa palabra porque está allí. No la puedes quitar. ¿Okay? Pero a la misma vez, el misterio es por qué, en este caso, usted, pregúntate, ¿por qué aceptaste al Señor? Hazte esa pregunta. No fue porque eras bueno o buena, porque tú de buena y de bueno no tienes nada. Nosotros somos pecadores. Pero lo aceptaste por fe, creíste. Y el que va para el infierno, pregunto, ¿Dios lo obligó a que no le creyera? ¿Ves el problema? Hay unas implicaciones. Y no lo digo para contradecir a nuestros hermanos reformados, lo hago para que no obvien cuando hacen su argumento. El problema es que por querer tener la razón, ignoran otros factores que son tan reales. Ahí donde entran los metodistas arminianos, que ellos, el lado de ellos es, pero nosotros tomamos la decisión. Entonces, la pelea de ellos es, no, es que tomamos la decisión. Y el calvinista dice, no, es que Dios no, como dice la hermana Lupita, Dios nos produce el querer. Eso está en Filipenses. Sí, 2. Y Vidal, como maestro, lo único que te puede decir, yo no tengo ni idea, no me interesa, ya yo dejé esa pelea hace tiempo. Porque el Vidal no lo sabe. Pero mi argumento es que nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Mi argumento es que en vista de que yo no sé cómo funciona exactamente el hecho de que Dios desde la eternidad pasada tuvo misericordia de mí y todavía soy creyente, no porque yo soy bueno, sino que por alguna razón Él no me va a dejar. Él me lo dijo, me lo dice en su Biblia. No os dejaré huérfanos, daré el Espíritu Santo. He aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo.
Pero a la misma vez, yo tuve que aceptarle. Porque Faraón no quiso aceptarle. Faraón lo rechazó libremente. Ah, no, que Dios endureció el corazón de Faraón. No, lo endureció porque ya Faraón había tomado la decisión. ¿Ves el problema? El primero que nos rechazó. Ujú. Entonces hay que vivir con esas dos realidades. Y al vivir con esas dos realidades, lo único que podemos hacer es decirle al inconverso que no ha recibido a Cristo, mire, si Dios te predestinó o no te predestinó, eso no es asunto mío. Eso solamente Dios lo sabe. El asunto mío es decirte que si tú no crees como creyó Abraham y como creyeron los apóstoles y como hemos creído nosotros los creyentes, no vas a ser salvo y te espera una condenación eterna. ¿Tiene sentido? Perdonen que lo diga así tan feo como tan franco, pero eso es lo que tenemos que decir. A veces nos enredamos con teorías. Que si Mira, el que está allá afuera tiene que creer. Y si no quiere creer, le advertimos, decía, lo que te espera no es bueno. Porque estás rechazando la única línea de salvación, la única respuesta. Y Dios no puede aceptar la incredulidad. No tiene sentido. ¿Entiende? Miren, un ejemplo sencillo. Usted está en su país, bueno, tanto en México no ha habido ese problema, pero en algunos países centroamericanos en los últimos 50 años ha habido violencia fuerte, de tal magnitud que muchas personas han tenido que salir huyendo, ¿verdad? Aunque en algunos lugares de México, pues el narcotráfico le ha dado duro, pero no es todo México. Pero países de Centroamérica, por ejemplo, El Salvador, Nicaragua, la guerra, ¿se acuerdan de la revolución sandinista? ¿Algunos de ustedes se acuerdan de eso? Bueno, Israel es muy joven, él es muy niño para acordarse de eso. Pero, y Jenny, bueno, el único que se acuerda aquí soy yo soy el viejo aquí. Pero yo tenía 7 años cuando los sandinistas en Nicaragua hicieron su revolución. Y los nicaragüenses, muchos de ellos estaban huyendo de Nicaragua. ¿Okay? Yo conocí amigos y amistades en Nueva York que eran nicaragüenses, que de mi familia, de mis abuelos. Entonces, al igual que en algunos países de Sudamérica en tiempos de violencia, si usted está en un pueblo donde hay una pista de aterrizaje para aviones y hay una avioneta y las guerrillas vienen y a usted se le dice, si te quieres salvar y no ser arrasado por la guerrilla, te tienes que montar en ese avión que está allí. Es el único avión que tenemos. Ahí está el piloto y ahí nos vamos en 15 minutos porque ya la guerrilla viene. Pregunto, si tú no me crees, ¿qué va a pasar? Iban a morir. Vas a morir. Si no te montas en el avión, porque no me crees que el avión es tu única línea de salvación para salir del poblado, para que no te agarre la guerrilla y te maten. Si tú no crees que el avión es la salvación, no te vas a montar en el avión. Y el avión se va, llega a la guerrilla y te ejecutan. Pero si tú crees lo que yo te estoy advirtiendo, venga, móntese en el avión, porque por ahí viene la guerrilla. Y esta es la única manera de salvarte. ¿Qué usted va a hacer? Montarme. No solamente eso, vas a llamar a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, tu primo, a tu cuñado, a tu cuñada, a tu suegra. Venga, móntase. Es que no hay de otra, porque por fe a lo que el hermano nos está diciendo, pues mejor nos arriesgamos. No hay de otra.
Entonces, si tú rechazas la única manera de la verdad, que hubo una vez una pareja en el huerto de Edén, hubo una serpiente que habla y les mintió, la pareja desobedece, todos nacemos con esa enfermedad llamada muerte y todos vamos a parar, bueno, parimos pecado, vamos a parar en un lugar distanciado de Dios por causa de la realidad del pecado, porque es que Dios no tolera el pecado, no puede, porque Él es Dios. Y me dices, pero si tú crees que de esa mujercita llamada Eva, de ella descendió alguien y ese alguien fue Dios mismo, el Hijo de Dios, y que luego vino y nació de una muchachita llamada María, y que él fue el que cogió el castigo, y tú dices, yo lo creo, es cierto, y yo lo acepto, y por lo tanto me someto, y el Espíritu Santo, que fue el que te abrió los ojos, toma posesión de ti porque la sangre de Cristo te cubre. Hubo una expiación por tus pecados, nuestros pecados, porque es la única manera. No hay de otra. Es la mejor frase que voy a utilizar de ahora en adelante es la de la hermana Lorenza. No hay de otra. Es el creer. Que si las obras y todo eso, ok, cierto, es cierto, por sobra, las obras no van a salvar. Pero la cuestión es el creer. Que si fuimos predestinados, claro que fuimos predestinados. Que nosotros tomamos la decisión, también tomamos la decisión. No sé, no voy a entrar. Solo quiero que ustedes, cuando ustedes se encuentren con un hermanito que quiera decir esto es así, no, es que nosotros tomamos la decisión y se acabó. Ok, pero se te olvida que Dios es el que inicia la salvación. No eres tú no puedes iniciar la salvación porque tú estás muerto. Eso todo viene de Dios, es el Espíritu Santo, no tú. Entonces, por otra parte, el otro dice, no, fuimos todos predestinados y se acabó. Ok, está bien, yo no tomé ninguna decisión. ¿Ves el problema? Tenemos que vivir con esas dos realidades. Hermana Lupita. Hermano, sí. Yo siento que Dios conoce desde que nacemos hasta que morimos y sabe quiénes van a aceptarle. Porque Él no espera que nadie se pierda, que todos lleguen a ese arrepentimiento para salvación y la salvación ya la provió a través de Jesucristo. Pues la cuestión, hermana Lupita, al tú decir eso, ya te acabas de identificar con el grupo que piensa que Dios le ofrece la salvación a todos. A todos. Porque nuestros hermanos reformados dicen que no. No, es Él para ofrece todos. la salvación. Sería, hermanos, sería injusto porque Dios no hace acepción de personas. O sea, nada más voy a salvar a los buenos. No. Pues el problema es que ellos quieren usar una lógica que tiene sentido desde un punto de vista. Y es que la lógica es, bueno, Dios solo salvó a los que Él escogió. Entonces no pudo salvar a los demás porque Él no los escogió. Pero el problema con ese argumento es, tú te estás metiendo en la mente de Dios y estás pensando linealmente y pensando, obligando a Dios a pensar como tú. Dios no piensa como nosotros. Segundo, Dios sabía quiénes se iban a salvar, no porque una bola de cristal fuera de Dios se lo dijo. El misterio es cómo Dios lo sabía. Es que Dios siempre lo supo porque Dios es el autor de la creación. Entonces, lo irónico es, mira esto, lo profundo de esto. Bueno, entró esta polémica porque es importante que ustedes como maestros, yo no voy a hablar mucho de esto con los estudiantes, pero ustedes como maestros, la polémica es esta. Si Dios sabía quiénes se iban a salvar y quiénes no se iban a salvar, entonces, ¿por qué los creó de una vez? ¿Por qué Él creó a la gente que se van a ir al infierno? ¿Por qué no crearlos
y evitar que fueran al infierno. Y eso ningún teólogo lo sabe explicar. Pues es como decir por qué está Satanás igual porque lo creó. Exactamente. Entonces, por ejemplo, el calvinista dice, pues es que Dios, por alguna razón, se le antojó crear a los que no van a ser salvos. Bueno, en cierto sentido tiene razón, porque Dios pudo no haberlos creado, pero lo hizo de todas maneras. Y el arminiano, que tiene la posición contraria, dice, no, es que Dios le dio la oportunidad a todo el mundo a tomar esa decisión libremente. Entonces el problema con esa es que si fuera así, ¿por qué algunos se salvan, algunos sí se salvan? Entonces sería que algunos se salvan porque son buena gente, pero es que nadie es bueno. Entonces hay un choque de dos realidades. Y yo aprendí, gracias al Señor, yo estuve de un lado, después me moví al otro y después peleé y peleé. Y yo dije, no puedo. Porque la escritura me dice que por cuanto amó Dios al mundo. Y nosotros aprendimos de 1 Juan 2 que Él es la propiciación de nosotros, y no solamente de nosotros, sino para el mundo entero. Entonces, esos son los versos que nuestros hermanos reformados no pueden. Entonces tienen que cambiar el contexto. No, se refiere solamente al grupo. Cuando dice por cuanto Dios amó al mundo, que ha dado está hablando de los elegidos solamente. Se llama la doctrina de la gracia limitada. Y yo lo debato, y digo, no. Usted no está en la mente de Dios. Dios es amor. Y usted no sabe cómo Él ama. Así que hay que dejar que el texto, lo que quiero enseñar a ustedes, a respetar el texto. Y si usted no puede aceptar el texto, o sea, no le tiene sentido, por lo menos acepten que no lo entienden, pero por fe acéptenlo. Y digan humildemente, mira, la verdad es que yo no puedo decir por qué, si Dios amó al mundo entero, ¿por qué se pierden alguna gente? La verdad es que no sé. Lo único que sí sé que hay gente que lo rechaza y hay gente que lo acepta. Y yo lo único que puedo darle gracias a Dios que me dio la oportunidad a mí de aceptarle. Tal vez los que se perdieron, yo creo que Dios desde que nacen en toda su vida está mandándoles a sus siervos para que en ese tiempo tal vez se arrepientan y pueda salvarlo, porque él dice la palabra que Él no espera que nadie se pierda. Sí. Y la implicación de la doble, se llama la doble predestinación que presentó San Agustino en los años 500, a principios del año 500, a finales del año 400. El problema de la implicación es que en el día del juicio, Dios le va a decir al individuo que rechaza a Dios, yo lo siento, pero yo nunca te escogí. Yo nunca te predestiné. Yo te predestiné para ir al infierno. Y la persona va a decir, pero espérate. Nunca me diste la oportunidad para creer en ti. Ya yo estaba condenado desde un principio. ¿Ves el problema? Ese es el problema cuando la Biblia enseña que ellos van a ser ajusticiados por sus obras. Dice la Biblia claramente que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, hablando de los judíos. Y en otro lugar dice, pues no le creyeron porque sus obras eran malas. En el día del juicio dice que se abrirán los libros. Apocalipsis, creo que es 20 o 21, me corrigen. Creo que es 20 al final. Se van a abrir los libros. Y es por la incredulidad de ellos, no por la predestinación. Dice que es la incredulidad del individuo. Si lo quiere buscar ahí, hermana Lupita, dice que en el juicio final, y serán echados al lago de fuego. Entonces, cuando ustedes y yo le predicamos el evangelio, ahí es donde tenemos que entrar. No en el debate que la salvación no es por obra, es usted tiene que creer que la única línea de salvación es montarse en el avión.
móntese en ese avión, créalo, porque no hay más. No hay más. ¿Ahora entienden? Y ahí es que ese verso 3 es clave en Romanos 4, verso 3. Ustedes lo ven ahí. Y creyó Abraham y le fue contada por Justicia. justicia. O sea, la palabra es legizomai en griego, que es se le acreditó, se le entendió, se le dijo, mira, Abraham era un pecador. ¿Cuántos de ustedes saben lo pecador que era Abraham? Pecador. Se cree que era politeísta, se cree, no lo dice la Biblia, no lo dice la Biblia. Ustedes van a escuchar eso de los teólogos, quizás John MacArthur en sus comentarios de su Biblia lo dice. Jenny, si lo puedes buscar en tu libro de John MacArthur, no sé si él lo dice, pero hay teólogos que dicen, él era politeísta, él creía en muchos dioses. Bueno, asumimos que él creía en muchos dioses porque todos creían. En esa época ya el politeísmo había sido propagado. Pero aún así, el hombre fracasó varias veces. Mintió unas cuantas veces, creo que fueron 2 veces que mintió con respecto a su media hermana Sara. El hombre, Sí. en vez de creer a Dios, que Dios le iba a levantar a alguien entre sus lomos, como dice la Biblia antigua, sino que fue y cogió a una concubina que le ofreció su mujer y sacó un hijo, y ya ustedes ven los problemas familiares que eso trajo. ¿Ves? O sea, el hombre cometió varios errores. En 40 años, Dios lo estaba. Pasaron 40 años desde el momento que Dios llamó a Abraham hasta en el capítulo 12, hasta el capítulo 22 de Génesis. En esos 40 años, Dios estaba preparando a Abraham. Ustedes ven cómo Dios iba tratando en la vida de él. Llega Isaac y el momento preciso, cuando ya la tortilla está lista para comer, como Dios ya lo sabía, Dios le dijo, hoy es el día que vas a demostrar que ya estás listo para ser el padre de la fe. En Génesis 22, ¿ustedes se acuerdan lo que pasó en Génesis 22? A ver, alguien que Cuando iba a sacrificar cuando fue Isaac. a sacrificar a su hijo. Igual Isaac. también pasó así con Moisés, también fue preparado tanto tiempo. 40 años en el Ujú. desierto. Tener que desprogramarlo. Como Dice Egipto. Hebreos, el libro de Hebreos dice que él rehusó ser llamado hijo de Faraón. Faraón y gozar de los placeres de este mundo. Y estuvo en el desierto. A Moisés creyó a Dios. Claro, él también tuvo sus dudas. Dime, hermana. ¿Será que el Señor, con esas personas que no le aceptaron, al final en el juicio del trono blanco, tendrá el Señor misericordia de ellos? Porque aquí dice, y vio a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. O sea, Dios no directamente, si no estás en el libro de la vida, al lago de fuego, pero aquí dice que va a haber un juicio. Exacto, eso es lo que yo estaba diciendo, él no le va a decir, oye, José, o Pablo, o María, o Margarita, oiga, yo te predestiné para ir al infierno. No, él le va a decir, no, tú me rechazaste. Y muchas veces tocaron a tu puerta. Tu primo, tú viste a tu primo que era un despiadado, un descarado, un sinvergüenza. Y tú viste cómo él me recibió y cómo yo lo transformé. Y él te predicó la palabra y usted le dijo, no le creíste. ¿Ves? Y todo lo que hiciste, esto es resultado de esa vida. Eso es por eso. Entonces muchos teólogos reformados se han alejado
de la doctrina de la doble predestinación. Entonces lo que tienen es la doctrina de la predestinación para aquellos que son salvos, pero destrucción para aquellos que libremente rechazaron a Cristo. Y eso entonces trae problemas también. Porque para una, tú sabes, para una cosa sí, para otra no. Entonces por eso este servidor, yo tuve que luchar con yo tomé una clase entera de soteriología y no fue barato, vale caro, un curso en Dallas, porque estos son los temas que nosotros hablamos y debatimos y encontramos que la Biblia no nos dice. La Biblia solamente nos dice que Dios es soberano y que Dios lo sabe todo y que Dios es el que cuida de nuestras almas y que Dios se presentó a nuestras vidas. El Espíritu Santo nos abrió los ojos y de alguna manera nos llamó y nosotros al levantarnos la aceptamos. Eso es lo único que yo sé. ¿Ok? Y por gracia estoy aquí con ustedes y por gracia ustedes están conmigo. Amén. Amén. Así que lo que Vidal en los últimos 25 minutos le está dando duro es a la palabra creer. No para que ustedes digan que el creer es lo que salva. El que salva es Jesús. ¿Ok? No vayan a pensar que yo dije que el creer es lo que te salva. No, es que por medio del creer tienes que creer. Si no hay creencia, entonces lo que Jesús ha hecho de nada te sirve porque has escogido y has rechazado a Jesús. ¿Okay? Eso es lo único que sí sabemos con certeza. El calvinista más calvinista tiene que aceptar que todos tuvimos que creer en él. Es que si si solamente Juan es por Calvino. fe, Ajá. ¿Perdón? si solamente es por fe y solo creer, todo el mundo cree y todo el mundo tiene fe. Exacto, todo el mundo cree, pero los demonios creen y tiemblan. Pero cuando yo digo creer, es que por cuanto es necesario Cristo. el que se acerca a Dios, crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. En otras palabras, el que se acerca tiene que creer que Él es el que salva. No soy yo el que me salvo. Yo no puedo decir, es que yo creí en Dios, Él me tiene que salvar. No, es que yo creo que Él me salvó y tuvo misericordia y por eso soy salvo. ¿Ves cómo trabajan juntos? Y al creer hay otro elemento que otros teólogos quieren, como decía mi abuelita, sacarle punta a una bola de billar. Es la palabra arrepentimiento. ¿Ustedes creen que el arrepentimiento es parte también del proceso? Sí, yo sí Sí, creo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado, es el Cordero. Exacto. O sea, que produce para arrepentimiento. La Biblia Y dice, de hecho en el Salmo, ¿no, hermano? Lo dice, ¿no? En el Salmo que cita aquí mismo Pablo, cuando lee uno el Salmo completo, el Salmo 32, ahí habla del arrepentimiento. El arrepentimiento. Entonces, en el capítulo 2 de los Hechos, verso 31, creo, por allí, le dicen a Pedro, los judíos le dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepiéntase. Y él le dijo, Entonces, arrepiéntense y bautícense en cada uno para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Le digo, arrepiéntanse. El Salmo 51, el homicida, el mentiroso, el adúltero, David, se arrepintió. Y tú solo puedes arrepentirte cuando tú crees que lo que hiciste estuvo mal. Cuando reconoces tu falta. ¿Ves? ¿Cómo sabemos que una persona está arrepentida? Cuando dice, yo lo hice mal. Yo fui
lo hice mal. Y las obras de Ujú. arrepentimiento también. Porque el arrepentimiento, ¿sabes lo que tú dices cuando te arrepientes? Cuando nosotros nos arrepentimos. Ahí es donde le estamos diciendo a Dios, Dios, tú tienes la razón. Mm. ¿Ves? Estás haciendo, Ujú. ahí estás creyendo, tú dices, Dios, tú tienes la razón, yo soy un pecador y necesito, y solo tú y solo en ti está la salvación. Sí, hermano Israel. Este Salmo 32 también está relacionado con el pecado de David, ¿no, hermano? De momento no me acuerdo. Creo que el Ok, título en porque, algunas Biblias está. porque dice que cuando él, vaya, como que escondió su pecado, dice que Ah, sus sí. sus Sí, ese es. huesos, Ujú, Se dice, consumían. se volvió mi, ujú, mi verdor en sequedades de verano. Bueno, el 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos ujú, Ujú. y en mi gemir todo el día. A lo donde voy es, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú ujú. perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, Mira hablando del para allá. arrepentimiento. Ve lo profundo de este tema. Y ni siquiera hemos pasado al verso 4 de Romanos, capítulo 4, porque estamos hablando de creer, porque la idea es, y es un misterio, un misterio hermoso de que Dios nos dio el privilegio de creer. Tenemos que creer, ese es el mensaje. Póntese en el avión. Si no lo hace, te va a ir mal. No hay de otra. No hay de otra. Y hay ¿Ok? otros que creen que solamente no, yo me arrepiento y Dios me perdona. Pero si solamente el arrepentimiento es el que perdona, entonces Cristo queda, ¿en qué queda Sí, Cristo? y ese es un buen argumento de los reformados. Hasta ahí es donde los reformados entran en la otra cara de la moneda. Dicen, no, pero es que Cristo es el único que hace la salvación. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el único que salva. Claro que sí, hermano. Nadie está negando eso. ¿Ok? No nos vayamos a los dos extremos. Quédese en el medio, en Cristo. Y crea. Tenga fe. La fe misma es sabiendo que el único que salva y el único que generó todo esto fue Cristo. Porque usted no puede salvarte. Es imposible. O sea, no tenga fe en tu propia fe. Abraham no creyó en lo que él, en el hecho de que él creía. Abraham básicamente lo que hizo fue creer a Dios. Es decir, reconozco que Dios es el único que me justifica. Y eso es lo que tienen en común David, lo que tienen en común Elías, Eliseo, Josué, Samuel, los profetas. En el Viejo Testamento, todos tenían algo en común. Mire, le voy a enviar este verso a ustedes aquí en el chat. Y todas dicen lo mismo, ¿ok? ¿Dónde está el Zoom? Ok. Y ustedes ya están familiarizados con ellos. Déjame. Ahí lo copian y lo guardan en sus computadoras o su... Ok. Aquí estoy escribiendo esto. Ahí está. En el chat están los pasajes. Quizás algunos de ustedes ya la reconocen. Ujú. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Ahora, obviamente, ¿por qué llegó a ser justo? Ahora empieza la cadena al revés. ¿Por qué es justo? Porque Cristo lo justificó. Justificó, pero es justo porque es por esa fe que él está viviendo. ¿Ves? O sea, el que es justo. Mira, una manera, y es una manera de Vidal, no está en la Biblia. Es una manera de Vidal poder parafrasearlo. El que es justo por ser justo es porque vive por la fe. ¿Ves? Estoy tomando prestado de un comentarista que se llama R.C. Sproul. De hecho, era reformado.
pero era tremendo, tremendo teólogo. Él murió hace varios años. Y era una manera de explicarlo, y varios comentaristas que saben del idioma hebreo utilizan esa parafrase para nosotros entenderlo mejor, que eres justo porque vives por la fe y vivirás una vida de fe. ¿Okay? Eso es lo que te hace justo. ¿En qué sentido justo? Justificado. Pero ¿quién es el que justifica? ¿La persona misma se justifica? No, Dios es el que lo justificó porque está viviendo por fe. ¿Y qué está viviendo por fe? La expresión de la fe es creer. Y eso es lo que sucede en el caso de Abraham. Abraham vive por fe, por lo tanto él es justo, porque ya le fue contada por justicia. ¿Ves? Por haber creído en las promesas que Dios le había hecho. Aunque de vez en cuando se tambaleaba, pero él al final demostró, cuando fue a llevar a su hijo a morir, porque Dios le dijo que lo sacrificara. Ahí Abraham mismo se dio cuenta, voy a vivir por fe. Entonces, Hebreos, en el libro de Hebreos, otra vez el capítulo 11, que es el capítulo de la fe, que es lo que dice: Abraham por fe fue a sacrificar a su hijo, sabiendo que Dios podía levantar de entre los muertos a Isaac. Está diciendo, mira, de eso se trata. Ahí Abraham está demostrando que ya él vive por fe, porque está dispuesto a abandonarse totalmente en Dios y decir: Dios, no tengo idea cómo se te ocurre a ti matar a mi hijo. Es el único que tengo. Pero lo voy a hacer porque yo estoy totalmente abandonado en ti. Eso es creer. Y cuando tú crees de esa manera, que tú estás totalmente abandonado en Dios, esa es la creencia, por medio de esa creencia, que Dios justifica. Y entonces te das cuenta que no es por obras. Ahí es donde Pablo le dice a los judíos: ustedes ven que no era por los sacrificios, ni por ni por ir al sacerdote, ni por nada de eso. Todo eso tenía una razón. Pero esta cuestión es de creer, y ustedes le creyeron a Dios. O sea que podemos concluir que en el Antiguo Testamento todas las personas que murieron y fueron salvas por fe, por creer en Dios, aunque Cristo todavía no entendían de Cristo, pero por fe fue que ellos creyeron y fueron salvos. Exactly. Sabiendo que con el futuro venía Cristo, obviamente creyeron en todas las promesas y en las profecías, todo. Exacto. Dice el salmista en Salmos 16:10. ¿Ok? Pues tú no abandonarás mi alma en él, o la tumba, o en otras palabras, en la escatología personal de los hebreos. Ellos entendían, según lo que leemos, que de alguna manera Dios tenía misericordia de los que eran suyos y que iba a haber algo más allá de la muerte. Ellos no creían que eso se iba a quedar así, porque un ejemplo es José, el hijo de Jacob, le dice a sus hijos: dentro de un tiempo ustedes van a salir de aquí, de Egipto. Yo quiero que ustedes cojan mis huesos y se los lleven para Palestina, bueno, para la tierra prometida que Dios le va a mostrar. ¿Por qué José diría una cosa así si él no tenía fe que iba a haber algo más allá de la tumba? Cuando Job dice: yo sé que mi Redentor vive y aún se levantará sobre el polvo. ¿Y nosotros somos qué? Polvo, venimos del polvo. Y hay muchos versos en el Antiguo Testamento
donde podemos dar un indicio que los judíos, los israelitas sabían que las cosas no terminaban en la tumba y se acabó. Que de alguna manera su padre Abraham, su padre Isaac y su padre Jacob estaban en un lugar disfrutando de la presencia divina de Dios, aún después de muerto. No está bien elaborada esa teología para ellos, pero en su conciencia colectiva lo sabían porque ya Dios había hecho promesa de salvación, ¿no creen? Entonces, para contestar lo de Jenny, nosotros los teólogos, los profesores, las personas que han enseñado por la iglesia, siempre han enseñado que la salvación, solo hay una salvación, una, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y que Pablo le está diciendo a ellos, mira, en el Antiguo Cristo no estaba presente, pero su imagen o la idea de él como la propiciación lo vemos en las ovejitas, y la idea era que ustedes a través de esos sacrificios entendieran que Dios era el que te iba a perdonar y salvar. Entonces nosotros, los teólogos modernos, lo que decimos es que antes de la cruz, las personas miraban hacia el futuro, hacia la cruz, y ponían su fe de una manera misteriosa que ellos no entendían. Pero esa fe Dios la sabía. Y ellos sabían que de alguna manera misteriosa esa ovejita significaba algo. Y estaban en esa fe humilde, estaban mirando hacia adelante, hacia la cruz. Mientras que nosotros ahora, teniendo la revelación completa, no total, solo completa, la que tenemos que saber, miramos hacia atrás, hacia la cruz. ¿Ahora entienden? Pero en ambas, tanto el del Viejo Testamento como el Nuevo Testamento, ambos creemos en Cristo. Hermano, como dice ahí en Hebreos 11:27, dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Al invisible. Hermana, gracias. Muchas gracias, hermana. Perfecto. Míralo allí. Por eso es que el autor de Hebreos pausa, él termina, fíjate, él o quién sabe si fue ella, yo no tengo temor, no me voy a ir con ese temor que una mujer no puede escribir, no pudo haber sido inspirada, pero por lo general pues, eran hombres, pero quién sabe quién escribe Hebreos, no sabemos, no fue Pablo, no, bueno, perdone, pudo haber sido Pablo, pero no voy a decir que fue Pablo porque no lo dice. ¿Okay? Pudo haber sido Pablo. Y también pudo haber sido otra persona. Pero el autor o autora de Hebreos dice en el verso 39, el capítulo 10, que es mi verso. Todos tenemos, cada uno de ustedes le exhorto que a través de la Biblia va a haber un verso con el que ustedes se van va a ser algo parte de su vida. Lo que se llama, los americanos le llaman su life verse. ¿Okay? Mi life verse, el de Vidal, desde que yo tengo 12 o 13 años, es el verso, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Para qué? Preservación del alma. Para la preservación del alma. Ese es mi verso, porque es una declaración del autor diciendo, no está diciendo, Vidal, algún día tú vas a tener fe, o puede ser que tengas fe. No, él está diciendo a los hebreos, nosotros no somos de los que retroceden. No lo somos, se acabó. Es un hecho, es una realidad. Ninguno de ustedes son de los que retroceden para perdición. Ustedes son de los que tienen fe. Creyeron,
¿Para qué? Para la preservación del alma. Y por causa de esa realidad yo no me he ido. No porque yo no creo en eso de que yo estoy aquí porque yo quiero estar aquí o porque yo me cuido. Lo dudo mucho. No tengo capacidad de cuidarme por mí mismo. Estoy aquí por la misericordia de Dios. Por la bondad de Dios y con la ayuda de mi esposa. Parte de eso. La misericordia de Dios. Pero creo, todavía creo. ¿Cuántos de ustedes todavía creen? Amén. Sigan creyendo. Amén. Sigan creyendo. ¿Ok? Eso es lo lindo de todo esto. Sigamos creyendo. Porque a Abraham se le contó por justicia. Dice, Entonces ya no tenemos que hacer cosas para agradar a Dios a ver si Él me salva. Ahora lo que tengo que obedecer a mi papá. Porque si usted ama a su papá, usted lo obedece, ¿no? Amén. Esas son vamos a tener una lección que le va a seguir a esta, que se llama, y esa la quiero dar yo, no porque yo sepa más que ustedes, solo porque es larga, que es viviendo por gracia. Es la que le sigue a este capítulo 13, nos movimos hacia adelante, que es la de la semana que viene. Creo que es el 13, déjame ver. Sí, cómo vivir por gracia. Porque vamos a ver la polémica ahora. Oye, espérate, pero si ya soy salvo, pues ya yo no tengo que portarme bien. Ya no tengo que vivir la ley, no tengo que obedecer, no tengo que seguir los 10 mandamientos, no tiene que haber un cambio en mi vida. No, nosotros vivimos por gracia. Tenemos un papá al que lo obedecemos, ¿no? Casi siempre lo obedecemos. ¿Okay? Muchas veces no. Nos apartamos de la verdad. Son las 8:30, hermanos. Le he dado duro a lo de creer y es bueno que hayamos hablado un poquito de las polémicas, porque ustedes tienen amigos y hermanos de otras tradiciones. Hemos tenido predicadores que han ido a nuestra iglesia y nos han dado su entendimiento. Pero independientemente de eso, yo me amparo en esto, hermano, para cerrar. Hubo una vez en el libro de Juan un muchacho que era ciego de nacimiento. Y un día, creo que fue sábado, me corrigen, Jesús le sanó de su ceguera. Y el problema fue, creo que como lo sanó en sábado, los hipócritas fariseos se armaron, pero Jesús se había ido del lugar y vieron al muchacho gritando de alegría y le preguntan, oye, ¿quién te sanó? Eso pues creo que fue un tal Jesús. Y ahí se armó la grande, como dicen en Puerto Rico. Y dice, tú no sabes que ese tipo es un blasfemo, un mentiroso, él no guarda el sábado. ¿Sabes lo que le dice el muchacho? Dice, yo no sé. Yo lo único que sé es que yo era ciego. Y ahora veo. Y ahora yo puedo ver. Eso es lo único que yo sé. Y ahí me amparo, ¿no? Así que, gloria a Dios por eso. Amén. ¿Algún comentario para cerrar? Cuando yo le haga el comentario, le escribo el comentario, me voy a ir por allí, ¿ok? Por la creencia, todo lo que hemos hablado, me voy a ir por esa dirección, ¿ok? Voy a hablar un poquito de las obras, pero como maestro quiero reservarme el derecho de desligar la polémica de obras
contra la salvación por fe, la voy a guardar para cuando entremos al tema de la justificación, que eso va a ser al finales de años, ¿ok? Cuando estemos con la palabra justificación. Lo que quiero que nosotros aprendamos es que tenemos que decir a la gente que ellos tienen que creer este mensaje porque no hay de otra. Y así fue que Abraham fue salvo y fue justificado porque él creyó en el Señor. Y los 5,000 personas que aceptaron al Señor en el día, no, 3,000, perdón, 5,000 fue después. Las 3,000 personas que aceptaron al Señor Jesucristo, los judíos, en el capítulo 2 de Hechos, fueron salvos ese día porque ellos creyeron en el Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, hasta aquí llegamos porque ustedes tienen que ir a trabajar y madrugar, o madrugar y trabajar. Una pregunta, hermano. Sí, por favor. Para la clase esa de cómo vivir por gracia, ¿va a estar basada sobre el libro o son versículos que usted ya... En el sílabos hay un montón de versos que yo puse allí. ¿Usted no lo ha visto? Sí. Tiene allí en el sílabos y no sé si ese, si yo añadí, no me acuerdo si le añadí. Puede ser que yo le añadí a lo que hay en el libro. Estoy mirando el libro. Y no, casi todos, hay muchos de los versos, y hay muchos versos allí en ese capítulo 13 de cómo vivir por gracia. ¿Cómo? O sea, 13. Así. O sea, del 1 vamos a saltar al 13. ¿Por qué? Porque la lógica es, si ahora volvemos a la gracia, ahora que vamos a saber qué es la gracia, cómo recibimos esa gracia por creer que somos salvos, ahora la pregunta es, ¿cómo vivimos por gracia? Porque el peligro ahora es que después de haber creído, pensemos, como bien argumentan nuestros hermanos reformados, ahora no podemos vivir como nos da la gana. Somos salvos por gracia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Y ahí están todos esos versos allí, ¿ok? Es un tema, va a ser un tema bastante largo, ¿ok? Y cuando tú dices que vas a editar esa clase, ¿la vas a editar No, aquí en los hombres. Ah, ok. Los hombres yo la voy a dar. No sé, Lo que- no me acuerdo quién la va a dar en las mujeres. Sí, Angélica. ya sé. ¿Va a ser la hermana Angélica. Lupita? No, es Angélica. la hermana Angélica. La hermana Por eso me Angélica. confundí con eso de que dijo que usted le iba a dar. Por eso. No, Sí. solo cuando dije que yo lo iba a dar, me refería al lado de los hombres. Ok. Sí, está bien. La Porque... voy a dar yo, porque es que es un tema largo y quiero tratar de comprimirlo lo mejor posible. Hermano, Ajá. pregunta. Sí, entonces en la clase que nos toca dar, porque ahí viene ya mero la mía, sí nos podemos apoyar también con los versículos que vienen en el librito, ¿verdad? Es Y que los la que usted- mayoría de los versos que están en el sílabo son del libro. Yo las Ajá. tomé del libro, yo le añadí o expandí más Sí. versos. Claro Sí, que sí, sí. pues, le puede añadir más que vayan acorde con lo que vamos a... Absolutamente, porque para eso es el libro. Usted pagó por un libro, es para Sí. que lo usen y lo lean porque el autor es un buen autor y por eso me gusta. Lo único Sí. que me tomé unas libertades, ¿no? Como maestro, pero él es confiable, o sea, un pastor americano, pero se casó con una chilena. Él era misionero en Chile y ahora vive en Miami. Y es un buen librito. No, Sí. me encanta el libro porque es un buen libro para nosotros. ¿Ok? No, claro que sí. Esa es la idea. Es más, como dice el pastor Eddie, le dice a los hermanos, se supone que en la semana los hermanos y las hermanas estén llenando las preguntas que están en el libro. Que los ayude a... O sea, los comentarios que yo hago es para los maestros. Para que los maestros sepan por dónde, tengan una mejor idea por dónde se quieren ir
por ejemplo, este domingo quiero que se vaya un poquito más por el creer y que eso fue lo que justificó a Abraham. ¿Okay? De obras es imposible, no tenemos nada para salvarnos. Y en el caso de los judíos, las obras de la ley no los iba a salvar. ¿Okay? Bueno, Estamos. Bueno, hermanos, alguien que nos despida y oren por los hermanos que no pudieron estar con nosotros. La hermana Angélica, veo que por ahí está la hermana Aurora escuchándonos. Seguimos orando por, y lo voy a decir así, por la pastora que se está recuperando de su cirugía. Oremos por la guerra en Ucrania y oremos por la familia de la hermana Irene. Perdieron un familiar y ella nos ha pedido la oración. ¿Ok? amén. Estamos orando por ello. ¿Quién nos cierra? ¿Quién quiere cerrar? Una valiente, un valiente. Okay. Lupita la valiente hoy. Ok, es un placer hablar con nuestro amor, nuestro Señor. Padre Santo, gracias te damos, Señor, otro tema, Señor, tan hermoso, que es la gracia. Agradecemos, Señor, esa gracia inmerecida, Señor, que tuviste hacia nosotros, Señor, siendo imperfectos. Te damos muchas gracias, Señor, y por esa gracia que vas a seguir dando para toda la humanidad, porque sabemos que el mundo está mal, sabemos que hay mucha maldad, pero la bendita promesa es que tu gracia sobreabunda, Señor, y en eso descansamos. Te damos muchas gracias por ese amor inagotable, Señor, que tienes hacia tu humanidad. Te damos muchas gracias y te pedimos que sigas obrando en nosotros, en esas imperfecciones que como humanos tenemos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos para seguir haciendo tu perfecta voluntad y para no, de las personas que tú ya tienes ese corazón preparado y aún las que no, que nos des la valentía para hablarles de ti a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Ayúdanos a seguir equipándonos con estas clases, ayúdanos a seguir madurando, no solamente en teología con tu palabra, sino a ponerla por obra, Señor, que es lo importante, ser hacedores de tu palabra. Te damos muchas gracias porque tú siempre nos estás viendo, Señor, con ojos de amor, con ojos de agrado, siempre esperando que cambiemos nuestras imperfecciones con tu ayuda, Señor, con tu Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. Número 1, te pedimos, Señor, que nos acompañes el domingo, que los que van a compartir, que sea tu Espíritu Santo guiándolos, que seas hablando, Señor, a tu pueblo, también instruyendo, Señor, que tu palabra vaya y cumple el propósito por el cual se envía y que surta efecto, Señor. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Te pedimos, seguimos pidiéndote por todas estas necesidades, Señor, que tenemos en nuestra iglesia, que seas tú acelerando ese tiempo para que se mejoren cada día más, que seas tú haciéndote presente en cada una de ellas, Señor. Tú conoces las peticiones, pues te las hemos pedido durante la semana ya, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú no te cansas, Señor, de escucharnos, tú te deleitas en que dependamos de ti, Señor, porque sabemos que el que hace todo eres tú, pero te honras al venir a pedirte, Señor, que intervenga a hacer ciertas cosas. Te damos muchas gracias. Y acompaña a mis hermanos ahorita y durante la semana, Señor, ayúdanos a siempre permanecer conscientes de tu presencia, Señor, para honrarte, para no faltarte, Señor. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Gracias. Hasta luego. Buenas noches. vamos a entrar. Buenas noches, muchas gracias, hermano. Aquí estuve Buenas. presente Ok. oyéndolos. Gracias, hermana Laura. Hermana Lorenza, Gracias. ¿se aguantó toda la clase? De que, ay, Muy bien. es que ya había casi terminado lo que tenía que hacer. Ahí les encargo, hermanas, mañana es la cirugía de mi sobrina. Ahorita les mando decir el horario, apenas me texteó, De para que Esmeralda, sí, ¿verdad? Ok. sí, gracias, Dios me los bendiga a Bueno. todos.
Chao, Del chao, día. Buenas Laura. noches. Gracias, hasta luego. Gracias, Luego, gusto hermanos. verlos. Bye. Buenas noches a todos. Buenas noches, bye Todas. bye.